vamos a compartir un poco de los conocimientos que nosotros tenemos en lo que es la gestión interna y externa de residuos y desechos generados en los establecimientos de salud. Nosotros prácticamente nos basamos en el Acuerdo 0036 emitido en el año 2019, que es el Manual de la Gestión Interna de Residuos y Desechos Generados en los Establecimientos de Salud. ¿Sí? Esto, cuando nosotros hablamos de una gestión interna y externa de desechos y residuos, es de todos los desechos que se generan a nivel de los establecimientos de salud, sean estos privados, sean públicos, hospitales, establecimientos de salud de diversas tipologías que existen. ¿Sí? Vamos a comenzar. Em, Como les mencioné, ¿no? Vamos a hablar todo lo que es de establecimientos de salud. Entonces, es muy importante mencionar que en los establecimientos de salud se generan varios desechos biológicos, ¿sí? Nosotros tenemos agentes biológicos infecciosos dentro de un establecimiento de salud. Es un agente biológico infeccioso, viene a ser un microorganismo que es capaz de producir daño, ¿sí? Capaz de producir una enfermedad a huéspedes susceptibles. Cuando hablamos de un huésped susceptible, estamos hablando de todas las personas que pueden, que se encuentran dentro de un establecimiento de salud, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, profesionales de salud como médicos, odontólogos, obstetrices, laboratoristas, entre otros, así como también los mismos familiares que van de visita a los establecimientos de salud. Vamos a hablar igual de lo que es una gestión interna. Una gestión interna de desechos es toda actividad que se realiza dentro de cada establecimiento de salud, ¿sí? Estas actividades que se realizan dentro del establecimiento de salud siempre van a estar basadas o van a seguir procedimientos, van a seguir lineamientos, especificaciones técnicas que la Autoridad Sanitaria Nacional dicta para este efecto, ¿sí? Dentro de la gestión interna, existen varias fases, las mismas que ya les vamos a ir describiendo conforme vamos avanzando en este tema, ¿sí? Estas son la de clasificación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento, transporte e inactivación en los casos que determina la Autoridad Sanitaria Nacional, ¿sí? Entonces, la gestión interna, esta gestión está realizada por parte de los profesionales de salud, así como también por parte del personal de servicio de apoyo de limpieza, ¿sí? El personal de servicio de apoyo de limpieza de los establecimientos de salud son las personas más susceptibles, ¿sí? De contraer una enfermedad, ¿sí? Entonces es por eso que las personas que realizan la limpieza en los establecimientos de salud también se encuentran muy capacitadas para saber cómo manejar este tipo de desechos que generamos en los establecimientos de salud. Aquí tenemos las fases de la gestión interna, ¿sí? Em, para nosotros poder más o menos darnos cuenta o ir analizando las fases, es muy importante conocer la clasificación de los desechos. La clasificación de los desechos, de acuerdo al Manual de Gestión Interna, que es el Acuerdo 00036, nos indica que se clasifica en desechos comunes, residuos aprovechables, en desechos sanitarios, que son los que, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito más a fondo, ¿sí? Y estos desechos sanitarios a su vez se van a clasificar en desechos biológicos infecciosos, cortopunzantes, anatomopatológicos. Tenemos también los desechos farmacéuticos, que son otros desechos que también generamos en los establecimientos de salud. Estos se clasifican en peligrosos y no peligrosos. Y también tenemos otros desechos peligrosos que vienen a ser los radioactivos, los químicos peligrosos, dispositivos médicos con mercurio y otros desechos peligrosos. A nivel de lo que son los desechos de dispositivos médicos con mercurio, a nivel de los establecimientos de salud, nosotros ya no manejamos este tipo de desechos, ¿sí? Se encuentran ya los establecimientos de salud declarados como establecimientos de salud libres de dispositivos médicos con mercurio. Dentro de los desechos comunes, son todos los desechos no peligrosos que no causan daño
a la salud humana, animal o al ambiente, ¿sí? No son peligrosos, no representan un riesgo y no son susceptibles de aprovechamiento ni de valorización. Dentro de los desechos comunes, nosotros podemos mencionar, vamos a hablar no directamente de un establecimiento de salud, por ejemplo, tenemos ahí todos los yesos, las vendas, siempre y cuando éstas no estén contaminadas o no se encuentren saturadas con sangre o con algún fluido corporal. Ahí van a ser tomados en cuenta como desechos comunes dentro de un establecimiento de salud. También tenemos las vendas. De igual forma, si las vendas no se encuentran contaminadas con sangre, vienen a ser desechos comunes. Otros desechos comunes también que tenemos dentro de un establecimiento de salud que se genera es todo el equipo de protección personal, ¿no? Que viene a ser batas, gorros, mascarillas, zapatones, siempre y cuando estos no hayan sido utilizados en atención directa en salud, es decir, siempre y cuando no se utilizó atendiendo a pacientes en áreas de emergencia o en áreas de donde se encuentran pacientes que tengan alguna infección, inmunocomprometidos o en estas áreas, ¿sí? Entonces, estos son considerados como desechos comunes, ¿ya? Siempre y cuando no se encuentren contaminados o saturados con sangre o con algún fluido corporal. También dentro de los establecimientos de salud sí generamos residuos aprovechables. Los residuos son residuos no peligrosos y estos son susceptibles de aprovechamiento y de valorización. Dentro de un establecimiento de salud, todos los residuos aprovechables que se generan, estos son tratados o bien se los recicla o bien se los da al personal que a los recicladores informales, sí, se les entrega, o sino también a las personas de la comunidad, porque con estos residuos aprovechables en los establecimientos de salud, de pronto se genera, deben ustedes saber que en los establecimientos de salud existen grupos como del adulto mayor, entonces ellos realizan con este tipo de residuos alguna cosita, van reciclando los cartones o las botellas y ellos realizan macetas, realizan todo este tipo de materiales que ellos les sirve como manera de entretenimiento, ¿sí? Entonces, en esta manera y así se los trata o se los maneja este tipo de residuos aprovechables dentro de un establecimiento de salud. Tenemos también aquí los desechos biológicos infecciosos, ¿sí? Los desechos biológicos infecciosos viene a ser todo material que se haya utilizado en procedimientos de atención en salud o que se encuentran contaminados o saturados con sangre o fluidos corporales, cultivos de agentes infecciosos y productos biológicos que supongan riesgo para la salud y que no representen características punzantes y cortantes. Ya vamos a ver más luego cuáles son estos desechos que tienen características punzantes, ¿sí? Dentro de estos desechos biológicos infecciosos se encuentran todo material que proviene de áreas de aislamiento o de emergencia. Los desechos cortopunzantes. Como su palabra mismo lo indica, estos desechos son desechos que tienen características punzantes o cortantes, ¿sí? Aquí se incluye todo lo que son fragmentos rotos de plástico duro que han tenido contacto con sangre, cultivos de agentes infecciosos de fluidos corporales. También tenemos, o viene a ser todos los desechos que supongan un riesgo para la salud y que den origen a un accidente percutáneo, ¿sí? Dentro de algunos ejemplos de los desechos cortopunzantes, tenemos todo lo que son agujas, tenemos lo que son bajalenguas, tenemos espéculos vaginales. Estos igual son tratados, y vamos a ver más adelante cómo se los trata este tipo, también están considerados como desechos cortopunzantes, ¿sí? Entre otros. Es decir, todo desecho que suponga un riesgo y pueda dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. También otros desechos que nosotros generamos a nivel de los establecimientos de salud son los desechos anatomopatológicos. Estos son órganos, tejidos y productos descartados de la concepción
tales como membranas, tejidos y restos carioplacentarios. Se incluye aquí a cadáveres o partes de animales que se inocularon con agentes infecciosos como fluidos corporales a granel, que estos se generan en procedimientos médicos o autopsias, con excepción de la orina y el excremento que no procedan de un área de aislamiento, ¿sí? Tenemos aquí también un ejemplo muy común, especialmente que se genera en las maternidades que viene a ser la placenta, ¿sí? Es un desecho anatomopatológico. Dentro de los desechos farmacéuticos, desechos farmacéuticos, recuerden que yo les había indicado que existen desechos farmacéuticos peligrosos y no peligrosos. Tenemos a los farmacéuticos no peligrosos. Estos son medicamentos de bajo riesgo y que por su naturaleza química se descomponen por reacciones con agentes inertes del ambiente, por la que su acopio y transferencia debe diferenciarse de los otros desechos farmacéuticos, ¿sí? Estos desechos farmacéuticos peligrosos no peligrosos, se los dispone como desechos comunes. No existe dentro de un establecimiento de salud un recipiente donde nosotros pongamos los desechos farmacéuticos no peligrosos, ¿sí? Se los trata como comunes. Un ejemplo de estos tenemos por lo general que ustedes deben haber visto en los establecimientos de salud, las sales como cloruro de sodio, cloruro de potasio, ¿sí? El lactato Ringer, dextrosa. Ahora, los desechos farmacéuticos peligrosos. Estos son medicamentos caducados o que no cumplen los estándares de calidad o especificaciones y que debido a su naturaleza son de alto riesgo para la salud y el ambiente. Se incluye aquí sustancias genotóxicas, citostáticas e inmunomoduladoras, y así como también los insumos utilizados para su administración. Dentro de esto tenemos lo que son, por ejemplo, todos los medicamentos antibióticos, tenemos los antiparasitarios, antimicóticos, los medicamentos que son sujetos a fiscalización, los eh, narcóticos, todos estos, ¿sí? Están, por ejemplo, los medicamentos, los antidepresivos, están considerados como farmacéuticos peligrosos. Tenemos también los desechos radioactivos, que estos son sustancias o objetos descartados que contienen radionucleido en concentraciones con actividades mayores que los niveles de dispenso establecidos por la autoridad regulatoria, ¿sí? Algunos ejemplos de estos desechos radioactivos, como ustedes pueden ver aquí, tenemos residuos de soluciones de radionucleidos utilizados en radiodiagnóstico y radioterapia, material contaminado durante su administración, medicamentos radioactivos o radiofármacos con componentes de yodo radioactivo, ¿sí? Todos estos medicamentos, por lo general, o este tipo de desechos, son generados en establecimientos de salud como hospitales, ¿sí? Hospitales, clínicas, en donde se realizan mayormente este tipo de quimioterapia, radioterapias y todo esto, ¿sí? Entonces ahí es cuando generamos este tipo de desechos. Listo. Entonces, ahora vamos a ver en sí las fases de la gestión interna, vamos a describir cada una de ellas. Lo que nosotros acabamos de ver es eh, una pequeña introducción, un concepto, se podría decir, de todos los desechos que hemos visto y algunos ejemplos, ¿sí? Dentro del acondicionamiento, clasificación y almacenamiento primario, que viene a ser la primera fase, ¿sí? En un establecimiento de salud, se debe contar con todas las características y las especificaciones técnicas, tanto para fundas como recipientes de los establecimientos de salud, para nosotros poder ahí colocar los desechos que generamos. Nosotros no podemos en los establecimientos de salud tener una funda, por ejemplo, para desechos comunes, una funda negra transparente, por ejemplo. Eso no es lo que nos dice el manual, no nos dice eso la normativa. La normativa nos da unas especificaciones técnicas específicas, valga la redundancia, para poder cumplir con esto, ¿sí? Para los desechos comunes, nosotros debemos tener unas fundas negras, de color negro, polietileno de alta densidad, un espesor de 40 micrones y el tamaño de la funda, aquí la normativa no nos dice un tamaño exacto, pero mucho va a depender del tamaño de los recipientes de los establecimientos de salud, del almacenamiento primario, ¿sí? Independientemente puede ser de 3 litros, 4 litros, 18 litros, y todo esto va a depender de cada establecimiento de salud.
Los recipientes para los desechos comunes. Estos recipientes para los desechos comunes deben ser de material plástico, de polipropileno o polietileno, resistentes al lavado y a la desinfección con paredes lisas y continuas. ¿Por qué? Porque la normativa también nos dice que todo recipiente debe ser lavado y desinfectado una vez a la semana como mínimo, ¿sí? Eso nos indica. Y es por eso que también nos dice aquí que debe ser paredes lisas. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros realizamos el procedimiento de limpieza y desinfección, si nosotros o los establecimientos de salud cuentan con un recipiente que tenga aristas, sí, que no sea de paredes lisas, se corre el riesgo de que cuando manejamos desechos biológicos infecciosos, se corre el riesgo de que los microorganismos se encuentren o se queden entre estas paredes de las aristas, si tiene un recipiente, ¿sí? De igual forma, el recipiente debe ser la capacidad o el tamaño de acuerdo al volumen de generación de desechos del establecimiento de salud, ¿sí? Puede ser con o sin tapa, eso es lo que nos da las especificaciones de este manual. Y lo más importante siempre de todo recipiente es que debe estar etiquetado. Debe estar etiquetado con la palabra que dice desechos comunes, ¿sí? El manejo de los desechos comunes dentro de un establecimiento de salud nos indica lo siguiente, que los recipientes y fundas negras se deben colocar en los servicios higiénicos de todos los establecimientos de salud, a excepción de las áreas de aislamiento, emergencia o donde haya pacientes con microorganismos multiresistentes infecciosos previo a un diagnóstico definitivo, ¿sí? Para los desechos sanitarios que vienen a ser los biológicos infecciosos, las fundas deben ser de color rojo, de polietileno, alta densidad, igual de 40 micrones, ¿sí? Y el tamaño de igual forma, va a depender del tamaño del recipiente. Y el recipiente, el tamaño va a depender de qué? Va a depender exclusivamente del de la generación, el volumen de generación de desechos de cada establecimiento de salud. Debe estar igual etiquetado con la palabra desechos biológicos infecciosos, de igual forma resistente al lavado y a la desinfección, ¿sí? ¿Cómo debe ser el manejo de estos desechos biológicos infecciosos? Que esta es la parte, es la gestión interna en sí. Todo recipiente debe estar colocado cerca al lugar de generación de este tipo de desechos, ¿sí? Es decir, cerca al profesional. Igual, si tenemos en salas de parto, en quirófanos, el recipiente debe estar cerca al lugar de generación de los desechos. El recipiente debe ser con o sin tapa. Aquí la normativa nos dice que no puede ser con una tapa en vaivén, ¿sí? Listo. Ya, como les había indicado, ¿no? Igual, las fundas y los recipientes de color rojo se deben colocar en los servicios higiénicos de áreas de aislamiento y de emergencia o donde exista pacientes con microorganismos patógenos multiresistentes, ¿sí? Otra cosa muy importante, que los recipientes, los desechos no se puede llenar, no se puede llenar el recipiente, debe estar máximo hasta las 3/4 partes. Ya, una vez que estén las 3/4 partes, el personal de servicio de apoyo de limpieza tiene que retirar los desechos y pues llevarlo al almacenamiento intermedio o al almacenamiento final, dependiendo de cada establecimiento de salud. Em, Igual, no debe sobrepasar de los 10 kilogramos de peso cuando se encuentran los desechos en el almacenamiento primario, que viene a ser el lugar de generación. Eh, no sé si las preguntas van al final o al momento pueden hacer alguna pregunta, que levantaron la manito Pablo Acosta. Está bien. Perdón. Perdón. En cuanto a los recipientes para los desechos cortopunzantes en el almacenamiento primario, como ustedes pueden ver, se utiliza este tipo de recipientes.
que son los guardianes que comúnmente nosotros conocemos, o cualquier otro recipiente que tenga las características de resistentes de la perforación y al impacto. De igual forma, siempre debe estar etiquetado. El recipiente debe estar sujeto al mobiliario o a la pared porque debe garantizar la estabilidad de este recipiente para evitar cualquier derrame de los desechos cortopunzantes, ¿sí? Como les había indicado, igual se puede también utilizar un recipiente de cualquier otro material. Las agujas que van en los recipientes pueden ser las que se las puede separar de su cuerpo, y en caso de que no se pueda separar la aguja del cuerpo de la jeringa, pues entonces toda la jeringa tiene que ir completamente en el recipiente para desechos cortopunzantes, ¿sí? De igual forma, dentro de estos, como les había indicado, van los bajalenguas, van hisopos, aplicadores, todo lo que se haya utilizado en pacientes, ¿sí? Y el recipiente debe tener una tapa rosca. En caso de no utilizar el guardián, y si utilizamos otro recipiente, pues debe ser de ajustable, tapa rosca, boca angosta, para así impedir la introducción de las manos, ¿ya? Cuando se utilice un recipiente de otros productos, deben estar completamente limpios y desinfectados, ¿sí? Y de igual forma, como les había mencionado, se debe siempre rotular este tipo de recipientes, ¿sí? Los desechos cortopunzantes, que vienen a ser de un plástico rígido, son grandes, son duros, estos se deben colocar en recipientes sellados, etiquetados y resistentes a la punción, que pueden ser igual cajas de cartón. Un cartón puede ser extra duro o termolaminado, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con las características de que sea resistente a la perforación. Ya, y en cuanto a las fundas para los desechos anatomopatológicos, tenemos que estas deben ser de igual forma polietileno alta densidad, pero debe ser de un espesor de 50 micrones. Igual, color rojo, no transparente, y la etiqueta debe estar con caracteres nítidos, legibles de índice, ¿sí? Para el manejo de este tipo de desechos, los establecimientos de salud que generan este tipo de desechos pueden realizar el escurrimiento, ¿sí? Se puede utilizar un recipiente con rejillas y después se va a colocar estos desechos en una funda de color rojo con una porción de químico deshidratante o solidificante para luego la entrega al gestor ambiental calificado, ¿sí? Ya. Ahora tenemos aquí para los farmacéuticos. Los farmacéuticos peligrosos se puede utilizar cajas de cartón. Y lo más importante es que deben estar adelante, veremos las etiquetas. En el caso de los establecimientos de salud que generan desechos radioactivos, aquí todo establecimiento de salud debe considerar las disposiciones técnicas que se encuentran descritas en la norma técnica para la gestión segura de desechos radiactivos y fuentes selladas en desusos, ¿sí? En este caso, en el manejo de los desechos radioactivos, el operador o la persona encargada de recolectar este tipo de desechos recolecta, caracteriza, separa, retrata y trata este tipo de desechos, ¿sí? Este tipo de desechos radioactivos dentro del establecimiento de salud, que vendría a ser que se inactiva estos desechos, luego son enviados igual al gestor ambiental calificado de acuerdo a lo que vendría a ser un desecho. Por ejemplo, si un desecho radioactivo que se utilizó en, en un procedimiento de radioterapia, me invento, entonces, si este desecho tiene características cortopunzantes, una vez que ya fue inactivado, que ya se quitó la radiación que tenía, se lo va a enviar al gestor ambiental calificado y se lo va a tratar obviamente como un desecho cortopunzante, ¿sí? Más o menos así se maneja este tipo de desechos o residuos radioactivos. En cuanto a lo que es la recolección y transporte interno de los desechos, la recolección y transporte interno de desechos lo realiza netamente el personal de servicios de apoyo de limpieza, ¿sí? Ellos son quienes realizan la recolección de los desechos una vez que ya se encuentran las 3/4 partes de, de desechos en el recipiente del almacenamiento primario, ¿sí? Pero para esto, ¿cómo ellos van a realizar la recolección? Se necesita también fundas, ¿sí? Ellos van a coger los desechos en una funda. Estas fundas deben ser
Deben tener las mismas especificaciones que ya les hablé hace un ratito, pero deben ser de 50 micrones. Para los desechos biológicos infecciosos, fundas de color rojo, 50 micrones, y esta funda debe estar de igual forma etiquetada. Siempre en la etiqueta va eh, el nombre del establecimiento de salud, tiene que ir identificado el tipo de desecho que es, en este caso desecho biológico infeccioso, y con el peso. Porque si llevamos al almacenamiento final o al almacenamiento o que un establecimiento de salud tenga un almacenamiento intermedio, entonces debemos saber qué cantidad de desechos estamos nosotros recolectando. Recuerden que no debe sobrepasar los 10 kilogramos de peso. En cuando la salud es grande, como un hospital o incluso un posee y el almacenamiento final se encuentra lejos del almacenamiento primario o del lugar de generación de los consultorios, se debe contar con un contenedor, ¿sí? Para que ahí puedan transportar la personal de limpieza los desechos, porque no pueden llevar en la mano cuando son distancias largas por recorrer. Entonces, igual, estos contenedores deben ser del tamaño de acuerdo al volumen de generación de desechos del establecimiento de salud, ¿sí? Debe igual ser resistente al lavado, resistente a la desinfección, de color rojo, y este contenedor sí debe tener tapa y ruedas, porque vamos a trasladar. Y de igual forma debe estar etiquetado con la palabra que dice desechos biológicos infecciosos, y lo más importante, siempre debe contener el símbolo de riesgo biológico. Para los desechos cortopunzantes, de igual forma, los recipientes no se los traslada como tal, solamente el recipiente. Estos recipientes deben ir dentro de una funda para poder trasladar al almacenamiento final, ¿sí? Entonces, como deben ir en una funda, estas fundas deben ser de color rojo, polietileno, de alta densidad, de 50 micrones, ¿sí? Y el tamaño de la funda, de igual forma, debe ser lo suficiente para poder doblar hacia el exterior y que después las personas del servicio de apoyo de limpieza puedan amarrarlas, sujetarlas y poderlas llevar al almacenamiento final, ¿sí? Los desechos cortopunzantes también pueden ser trasladados en cajas de cartón, siempre y cuando estas cajas de cartón sean a prueba de perforaciones, ¿sí? Pueden ser cajas de cartón reutilizadas, pero siempre embaladas con cinta adhesiva para poder eh, asegurarnos de que no se nos vayan a romper o se nos vaya a caer los recipientes de cortopunzantes que vamos a trasladar y podamos dar origen a un derrame de este tipo de desechos, porque si existe un derrame, se pueden pinchar, cortar, lastimar las personas que realizan el transporte y la recolección, ¿sí? Y no se olviden, siempre debe estar etiquetado. En cuanto a la frecuencia de recolección, todo 8 horas y es 24/7, ¿sí? Entonces, como mínimo, la recolección se debe dar 2 veces al día. Em, Otra cosa muy importante también, siempre todo establecimiento de salud para la gestión interna de desechos cuentan con una ruta de recolección. Ellos definen una ruta de recolección, dónde empieza, dónde continúa y dónde termina la recolección de desechos. Una hora adecuada en donde no exista una alta cantidad de pacientes o de usuarios en un establecimiento de salud. ¿Sí? Siempre cuando realizan el transporte, la recolección y transporte de estos desechos sanitarios, en que no existan muchos pacientes, donde no se topen ellos con personas que llevan alimentos o entrega de ropa limpia o traslado en sí de pacientes. Ahí es donde se debe realizar el transporte definido, estas rutas de recolección, y obviamente se les indica al personal de servicio de apoyo de limpieza para que lo hagan de una manera adecuada. Ya, en cuanto a los desechos radiactivos, como les había mencionado, siempre se toma en cuenta la, la norma técnica para la gestión segura de este tipo de desechos, ¿sí? Vamos a ver aquí más o menos un poquito cómo es la gestión interna de este tipo de desechos en un establecimiento de salud, ¿sí? Existe un jefe de servicio, quien es la persona que verifica que se cumpla este procedimiento. El oficial de seguridad de radiología, que así se llama dentro de un establecimiento de salud, ¿qué va a hacer? Va a garantizar la clasificación adecuada de los residuos radioactivos y no radioactivos,
va a etiquetar, almacenar este tipo de residuos en la bodega de decaimiento, asegurar que la generación de estos residuos se mantenga a el mínimo practicable y que los desechos generados sean gestionados bajo una propia clasificación, almacenamiento y disposición final. El almacenamiento final de este tipo de desechos obviamente va a ser muy diferente al almacenamiento final de los desechos sanitarios por el mismo hecho de la radioactividad que existe, ¿sí? El personal de limpieza se va a encargar de almacenar los residuos radiactivos de acuerdo a sus categorías para una adecuada gestión de desechos y del transporte de desechos exento fuera de la unidad. Y los licenciados en radiología se encargan del depósito de jeringas y viales en los contenedores de plomo. ¿Sí? Cuando los desechos sólidos, con los desechos sólidos no punzantes, ¿qué se realiza? Se coloca estos desechos em, no punzantes y no contaminantes en unas bolsas plásticas de color rojo bajo la supervisión del oficial de seguridad radiológica. Es importante no introducir este tipo de recipientes, los objetos cortopunzantes o vidrios, todo lo que pueda generar un accidente percutáneo. Sellan este tipo de bolsas y colocan en tachos de basuras que van a estar ubicados en la bodega de decaimiento, ¿sí? Se etiqueta el tacho como todo recipiente con la fecha de inicio de llenado, fecha de fin de llenado, se deja en decaimiento hasta que transcurran las 10 vidas medias de cada isótopo, se registra el monitoreo de los desechos, la fecha de salida y se notifica al personal de limpieza para el respectivo transporte del desecho sin riesgo de irradiación. Como les había mencionado un principio, cuando una vez que ya se encuentran inactivados este tipo de desechos, el personal para tratarlos de la misma forma de los otros desechos que no contienen radiación. Para los sólidos punzantes, se transportan las jeringas y los viales de la bodega de decaimiento. Se hace lo mismo que los anteriores que ya hablamos, ¿sí? Se los coloca estos en de color amarillo. Estos igual ya están etiquetados, ¿sí? Se sella cuando estos ya se hayan llenado completamente y obviamente se les va a notificar igual al personal de limpieza. Otra fase que tenemos aquí es el almacenamiento intermedio, ¿sí? Este almacenamiento intermedio no es obligatorio para todos los establecimientos de salud, ¿sí? Este almacenamiento intermedio no se recomienda en caso de que exista la disponibilidad suficiente de personal de de limpieza quienes van a realizar el transporte y la recolección y transporte de desechos, cuando exista también disponibilidad de coches o contenedores, cuando las áreas o servicios médicos se encuentran cerca de un almacenamiento final o cuando existen vías que conecten a los diferentes servicios médicos con el almacenamiento final. En todos estos casos, si un establecimiento de salud cuenta con estos casos, no es necesario que tenga un almacenamiento intermedio, ¿sí? Pero en caso de que sí tenga un almacenamiento intermedio, este debe ser señalizado, ¿sí? Puede compartir el espacio de cuartos de servicios utilizados para almacenar ropa sucia, ¿sí? Este espacio asignado también debe estar ubicado en una zona aislada del área de preparación de alimentos, de comedores, áreas de visita de familiares y de depósito de ropa limpia. También puede abastecer uno más servicios médicos. Debe ser de fácil acceso para el personal de limpieza y restringido para pacientes o visitantes. Y la puerta de acceso deberá contar con identificación correspondiente, contar con iluminación, ventilación, con pisos y paredes de fácil limpieza y desinfección. Em, el almacenamiento final dentro de este también va a contar con contenedores o recipientes. Y estos recipientes, obviamente, para cada tipo de desecho debe estar señalizado, ¿sí? Debe estar etiquetado. El tamaño de los recipientes o contenedores que van a estar dentro del almacenamiento intermedio deben ser de acuerdo, o el tamaño debe ser de acuerdo al volumen de generación de desechos de cada establecimiento de salud, ¿sí? Para el caso de los desechos farmacéuticos peligrosos, estos se los debe colocar siempre en repisas o pallets, ¿sí? Y algo muy importante, que los desechos en el almacenamiento intermedio no deben permanecer más de 24 horas, porque un almacenamiento intermedio
La función más importante de este es facilitar la recolección y transporte de los desechos, ¿sí? Porque esto va a ayudar al personal de servicio de apoyo de limpieza a que lleve los desechos de un almacenamiento primario al intermedio, y una vez que termine de realizar la recolección y llevar al almacenamiento intermedio, debe trasladarlos al almacenamiento final, ¿sí? Y el almacenamiento final de desechos. El almacenamiento final de desechos es el área que se encuentra, es un área que se encuentra dentro de un establecimiento eh, de salud, donde se va a almacenar los desechos generados por el establecimiento de salud mientras llega a retirar el gestor externo ambiental, que ustedes deben conocer. Se conoce que tenemos muchos gestores ambientales, entre ellos lo que es EMGIR, tenemos eh, Gadere, ahora si más no me equivoco se llama Veolia, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, estos gestores ambientales externos son quienes van a los establecimientos de salud a llevar este tipo de desechos. Obviamente, contando con todas las características y especificaciones, ¿no? Porque ellos nos indican que siempre todos los desechos deben estar etiquetados de manera correcta, ¿sí? Un, un, un almacenamiento final debe tener las siguientes características. Debe ser techado, iluminado, ventilado, debidamente señalizado. Debe contar con el símbolo de riesgo biológico, que es algo muy importante para poder distinguir qué tipo de desechos se encuentran ahí. Debe ser de uso exclusivo para este tipo de desechos. Dentro del almacenamiento final debe estar sectorizado. ¿Qué quiere decir? Que debe estar etiquetado, señalizado por cada tipo de desecho. Si es desecho biológico infeccioso, si es un desecho farmacéutico peligroso, pero debe estar sectorizado. ¿Sí? No puede estar sin una señalética, porque cuando llegan el personal del gestor externo, ellos van a verificar dónde se encuentra cada tipo de desecho y llegan y van a retirar. Y si no tengo yo sectorizado, no tengo identificado cada tipo de desecho, el gestor ambiental se puede llevar un desecho equivocado, ¿sí? Pueden tener también características fijas o desmontables, dependiendo de la generación de desechos de cada establecimiento de salud. Puede sus componentes variar entre PVC, una estructura metálica, puede ser de madera tratada o de cualquier otro material. Pero, ¿qué es lo importante? El material con el cual se ha elaborado un almacenamiento final debe ser o debe tener características resistentes, impermeables, lavables y de larga duración. Porque como les mencioné hace un ratito, así como los recipientes y contenedores se debe limpiar y desinfectar una vez a la semana, lo mismo sucede con los almacenamientos finales e intermedios. Se debe limpiar y desinfectar como mínimo una vez a la semana. De igual forma, como les indiqué, para los desechos farmacéuticos y cortopunzantes se debe utilizar repisas o pallets, ¿sí? Estos igual deben ser de forma de materiales lavables, impermeables y resistentes a la corrosión, de fácil limpieza y desinfección. En el caso de que se acopien desechos anatomopatológicos sin procesos de inactivación, desinfección en el almacenamiento final, este deberá contar con una congeladora exclusiva para este tipo de desechos, ¿sí? Por lo general, en los establecimientos de salud grandes como hospitales, sí se cuenta en el almacenamiento final con estas congeladoras. ¿Y cómo debe ser el manejo de los desechos dentro del almacenamiento final? Tiene que ser, por ejemplo, siempre se debe estar pendientes de, de que estén todos los desechos etiquetados, de que estén todos los contenedores también etiquetados, de que los contenedores no estén llenos o que sobrepase el límite, deben estar obviamente cerrados, porque recuerden que los contenedores deben tener tapa, ¿sí? Una cosa muy importante, que dentro de la gestión interna de desechos de cada establecimiento de salud, lo importante es que siempre el establecimiento de salud cuenta con una persona responsable de esta gestión interna, que es quien va a velar que la gestión interna se dé de acuerdo o se cumpla con la normativa legal vigente, ¿sí?
Para los cortopunzantes, verificar siempre que se encuentren sobre una repisa o sobre pallets, ¿sí? Em, eso en sí, en lo que se refiere al manejo de los desechos dentro del almacenamiento final. Otra cosa importante también, los desechos en el almacenamiento final no pueden permanecer mayor tiempo a lo que está descrito en esta tabla. Les pongo un ejemplo, si tenemos 50 kilogramos o inferior a 50 kilogramos, pues se pueden mantener los desechos hasta 30 días, ¿sí? Pero si es superior a 1000 kilogramos, máximo 72 horas. ¿Y cómo nosotros gestionamos esto? Cada establecimiento de salud, al tener un responsable de la gestión interna de desechos, va a saber qué tiempo o cada qué tiempo va a venir el recolector a llevar los desechos. Si mi establecimiento de salud me genera cantidades muy altas de desechos, pues entonces el gestor vendrá 2 veces a la semana o vendrá una vez a la semana o cada 15 días. Todo va a depender del volumen de generación de desechos de cada establecimiento de salud. Aquí tenemos las etiquetas. Tenemos las etiquetas de desechos farmacéuticos peligrosos, la etiqueta amarilla, que es la etiqueta para desechos cortopunzantes, y la etiqueta de color rojo, como ustedes ven también, tanto la de cortopunzantes como la etiqueta roja, que es para desechos biológicos infecciosos o para cortopunzantes en caso de cuando se realiza una recolección o para anatomopatológicos, ¿sí? Y cuenta con el símbolo de riesgo biológico. Algo muy importante siempre que en los establecimientos de salud se realiza es que las etiquetas deben estar siempre completamente llenas, ¿sí? Poner el establecimiento de salud, servicio, fecha y peso. Em, en cuanto a en cuanto al almacenamiento final para los desechos radioactivos, sí, esto debe estar diseñado sobre la base de condiciones asumidas para su operación normal y para los incidentes y accidentes que puedan ocurrir, sí. En cuanto a las dimensiones del almacenamiento, se va a tener en cuenta en el mobiliario de almacenamiento, pasillos entre estanterías, los blindajes para fuentes, ubicación de congeladores, ¿sí? Los pisos y paredes deben estar sin fisuras, lisos, que sean igual de fácil limpieza y desinfección. Y se deben emplear recipientes y contenedores metálicos para desechos sólidos y cajas metálicas para fuentes en desuso, ¿sí? Eso todo lo que acabamos de ver, como les digo, es un resumen, ¿no? Es algo cortito, son generalidades de una gestión interna en un establecimiento de salud. Y en cuanto a la gestión externa, esta también tiene fases, ¿sí? Que es la recolección externa, transporte, almacenamiento, tratamiento, eliminación o disposición final. Y esta gestión, ¿quién lo realiza? Lo realiza el gestor ambiental externo calificado, ¿sí? Dentro de esto, tenemos aquí la generación, ¿sí? Estas fases es la generación. Por ejemplo, aquí los desechos sanitarios y peligrosos deben cumplir con una correcta clasificación, almacenamiento, etiquetado e identificación, de acuerdo o según el Acuerdo Ministerial 323, que este es para la gestión de desechos generados en los establecimientos de salud, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, la gestión interna, cuando lleva ya al almacenamiento final, eso es lo que les indiqué, debe estar completamente o correctamente etiquetado. Caso contrario, si no está correctamente etiquetado, el gestor externo no se lleva los desechos. O si está colocado, les pongo un ejemplo, los recipientes de cortopunzantes no está dentro de una funda o dentro de una caja de cartón, como lo indica la normativa, este, ellos no se van a llevar, ¿sí? La recolección, los desechos sanitarios se recogen en vehículos que cumplen con la norma técnica INE 2266. Aquí, esta norma técnica que utilizan ellos, la gestión externa o las empresas que realizan esta gestión, em, los vehículos tienen que cumplir en cuanto a dimensiones, ¿sí? Deben ser grandes, deben tener etiquetas igual en donde dice que se transporta este tipo de desechos y todo eso. Los operadores de carga manejarán y manipularán los desechos desde el establecimiento hasta el vehículo recolector, siguiendo las normativas y reglamentos vigentes para el manejo de desechos sanitarios peligrosos, ¿sí?
También en cuanto, cabe mencionar que igual, ¿no? El personal de estas empresas, de los gestores ambientales externos, ellos tienen unos cronogramas en cuanto a, para la recolección de los desechos, ¿sí? Qué día va y todo eso. Em, para el transporte, los desechos serán transportados una vez que se finalice la ruta programada hacia las plantas de tratamiento de desechos peligrosos según su naturaleza y su clasificación. En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de MGEARS, que es la empresa con la que generalmente todos los establecimientos de salud del sector público trabajan, ¿sí? Estos desechos van a ser transportados del relleno sanitario en la planta de tratamiento de desechos sanitarios que se encuentra en el INGA, ¿sí? En cuanto a los desechos peligrosos a los farmacéuticos peligrosos son trasladados al COC, en donde ellos tienen para realizar este tratamiento. Porque para los desechos sanitarios, que recuerden ustedes, los sanitarios son los biológicos infecciosos, em, estos son tratados mediante autoclaves, son autoclavados, ¿sí? Unas autoclaves súper grandes en donde ellos ingresan este tipo de desechos, los autoclavan y luego obviamente lo llevan al relleno sanitario. Lo que no ocurre con los desechos farmacéuticos peligrosos. Los desechos farmacéuticos peligrosos, que recuerden eran los medicamentos, estos desechos son incinerados. Y este procedimiento de incineración lo realizan en el oriente, ¿sí? En la planta de tratamiento que se encuentra en el oriente. Los desechos, según su naturaleza y clasificación, como les estaba ahorita indicándolos, ¿no? Los sanitarios mediante autoclavado, se desactivan mediante el sistema de autoclave por vapor húmedo, cuyo procedimiento consiste en mantener los desechos en contacto directo con vapor saturado para ser esterilizado y destruir microorganismos presentes en los desechos. Porque recuerden que un autoclave sí nos ayuda a eliminar e incluso lo que son las esporas, ¿sí? Esporas, virus, nos ayuda a eliminar las autoclaves. Los desechos peligrosos, los farmacéuticos peligrosos, como les dije, mediante incineración, ¿sí? Este desecho es colocado en la cámara de alimentación del incinerador y el proceso continúa. em, el proceso continúa con la etapa de ignición en donde la temperatura alcanza los 800 grados centígrados. Y en la siguiente etapa, denominada la postcombustión, se asegura una reducción del 90% del volumen del desecho, alcanzándose una temperatura de 1100 grados. ¿Sí? Y la disposición final, que viene a ser aquí, que los desechos, según su naturaleza y clasificación, tienen la siguiente disposición. Los desechos sanitarios, una vez que han recibido su tratamiento, se colocan en celdas especiales que contienen todas las especificaciones técnicas para su almacenamiento y las cenizas de los desechos peligrosos se confinan y se encapsulan en celdas, ¿sí? Que se encuentran en el centro de, de la disposición final que se encuentra en el oriente, ¿sí? Eso es lo que se hace en cuanto a la gestión externa y lo que hacen los gestores externos. Como les había indicado, es algo general que nosotros estamos viendo al día de hoy. Eso sería todo. Entonces, no sé si ahora sí tienen alguna duda, alguna pregunta y muchísimas gracias por su atención. Ingeniera, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, dígame. A ver, dos preguntas. En el tema del almacenamiento intermedio, usted hablaba de que, bueno, dependiendo del volumen que se genere y dependiendo de la facilidad que se tiene para el manejo de los residuos internamente, se debe tener una bitácora de movimiento de los residuos tanto en el almacenamiento intermedio como en el almacenamiento temporal, o solo esta bitácora es necesaria en el almacenamiento temporal, Ya, no a en el ver, intermedio. ya. Cuando nosotros hablamos de un almacenamiento intermedio, estamos hablando de un almacenamiento temporal. No sé si de pronto usted hace referencia al almacenamiento final, tal vez, O porque el sea, bueno, almacenamiento, yo no manejo ese criterio de almacenamiento final, sino solo temporal.
porque al final ya lo hace el gestor. Entonces, bueno, pero ya es un término que se maneja por Esto lo cada, hablamos dentro del establecimiento de salud, si lo conocemos claro, como almacenamiento final, dentro del almacenamiento final, por eso hablamos de una gestión interna. Ajá. bueno, eso, usted maneja su criterio, yo manejo el mío. Ujú. Entonces, en ese sentido, la bitácora se maneja tanto en el intermedio como en el final, como lo dice usted, o solo en uno de los dos, en el caso del movimiento del residuo dentro del establecimiento. Sí, dentro sí viene a ser lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el almacenamiento intermedio y el almacenamiento final? La diferencia es el tiempo en el que cada desecho va a permanecer en cada almacenamiento, ¿sí? En un almacenamiento intermedio no puede permanecer más de 24 horas. En un almacenamiento final, sí, obviamente dependiendo de la generación de desechos. De ahí se maneja lo mismo. Debemos tener igual, por ejemplo, pallets, debemos tener los contenedores, las mismas fundas, todo nos manejamos igual. La infraestructura debe ser igual, de fácil limpieza, desinfección, contar con ventilación. O sea, nos manejamos igual. Lo único que difiere es el tiempo que el desecho va a permanecer en cada almacenamiento. Ya, o sea, en resumen, el almacenamiento intermedio nos facilita el movimiento del residuo, La básicamente. recolección, nada más, Ya. exactamente. La facilidad para Y otra recolectar. pregunta, para tener clara la trazabilidad del residuo, ¿qué documentos necesitamos nosotros que el gestor ambiental externo nos entregue? Ya, el gestor ambiental externo lo que debe entregarles a ustedes es licencia ambiental. Una vez, si ellos cuentan con una licencia ambiental, pues ustedes deben conocer que para obtener una licencia ambiental, ellos deben presentar una serie de documentos y permisos. Entonces, con que ellos nos presenten licencia ambiental, estamos bien. En cuestión de lo que se refiere a salud y seguridad ocupacional, ellos deben contar em, con un protocolo de manejo en este tema de lo que es salud y seguridad ocupacional para los trabajadores, para sus empleados, quienes son los que realizan el transporte y recolección de desechos. Nada más, eso es lo más importante. Y de ahí obviamente cada establecimiento de salud pedirá otras cosas, ¿no? Otra cosa importante también, se debe verificar que cuenten con, bueno, que los camiones con los que ellos cuentan sean los correctos. Pero como les digo, cuando cada gestor ambiental va a sacar su permiso, ¿sí? Su licencia ambiental, ya les piden todas las especificaciones. Entonces, con tener la licencia ambiental es más que suficiente. Ya, pero yo me refiero en el momento de que y estamos de acuerdo que el personal del gestor externo tiene que tener su protocolo de seguridad y deben ser capacitados correctamente y nos deben presentar esa documentación que han sido capacitados. Ujú. Yo me refiero a la trazabilidad del residuo, porque en el momento de nosotros de tener una generación de un residuo peligroso o cortopunzante o lo que sea, nosotros somos corresponsables hasta su destino final, como usted bien hablaba. Entonces, ¿qué documentos nosotros necesitamos pedir al gestor desde que el residuo dejó mi establecimiento hasta su disposición final, cual fuera sea su tratamiento? Y ahí Ya, necesitamos saber la trazabilidad exacta del residuo. ¿Qué documentos ya. se necesitan? Ya, lo que nosotros necesitamos, o bueno, en este caso, cada establecimiento de salud necesita el certificado de destrucción, ¿sí? El certificado de destrucción de cada desecho o cada residuo. Ahí es donde ustedes van a verificar que se realizó de manera correcta el tratamiento de cada desecho. En este certificado de disposición final me tiene que especificar el tipo de residuo y el tipo de tratamiento que fue efectuado para cada uno de los residuos. Sí, se llama certificado de destrucción que le da cada gestor externo. Ellos le proporcionan el certificado de destrucción de desechos sanitarios, certificado de destrucción de desechos farmacéuticos peligrosos, certificado de destrucción de desechos anatomopatológicos. Ujú. Ya, ¿y qué documento el gestor me deja a mí en el momento del retiro del residuo? En el momento del retiro del residuo, usted le deja el comprobante de recolección, en donde le indica qué tipo de desecho se llevó y cuántos kilogramos de ese tipo de desecho. Por ejemplo, de los desechos biológicos infecciosos se llevó 10 kilogramos. De los cortopunzantes, 5 kilogramos. Ellos le describen cada tipo de desecho y le hacen una sumatoria total, que es el comprobante de recolección. Y en el caso de que haya inconsistencias en pesos, En el caso de que, a ver, es por eso que cuando se realiza la gestión interna a la persona que realiza, que viene a ser el personal del servicio de apoyo de limpieza,
se le indica que pese de manera correcta. Para esto, obviamente, todos los establecimientos de salud deben tener una balanza que esté en perfectas condiciones, que esté calibrada para que no haya este tema. En caso de que suceda lo que usted me indica, ¿no? De que de pronto no coincide. Si el establecimiento de salud pesó 12,5 kilogramos y el gestor ambiental vuelve a pesar, porque ellos pesan antes de llevar los desechos, pesó 13 kilogramos, entonces se vuelve a verificar entre ellos, pero eso se soluciona en ese momento, porque si es que el gestor ambiental se llevó 13 kilogramos porque eso le pesó, ¿y qué tal? Si era solamente 12,5, hay un desfase y tanto en kilogramos como en el precio. Entonces ahí el precio también ya varía y nos toca pagar de pronto más. ¿Sí? Entonces eso se soluciona en ese momento conjuntamente con ellos o simplemente si ellos no desean no se llevan el desecho. Bueno, y para la declaratoria ambiental, ¿no? Más allá del costo. Para el tema de la declaratoria ambiental, a más del comprobante de recolección, ellos le dejan también un manifiesto único, ¿sí? De los desechos, especialmente de los desechos farmacéuticos peligrosos. En el manifiesto único, ahí le indican igual que llevan los desechos farmacéuticos peligrosos y con el peso también. Ya, ¿y yo cómo puedo verificar que sea un gestor ambiental calificado? Porque hay gestores y gestores, pueden presentar una licencia y qué tal que esa licencia esté caducada y no cumpla con todos los requisitos técnicos ambientales del gestor y después el problema va a ser para mí. Claro, usted puede verificar en la página del Ministerio del Ambiente. ¿Y Usted está ahí actualizada? puede verificar si está actualizado o no. Ellos le ayudan con eso. Ok. Bueno, ingeniera, le agradezco por su gentileza y muy buena presentación. Una A buena la noche. orden. Muchas gracias. Sí, Hola, doctora. ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Yo deseo hacerle algunas consultas. Dentro de los desechos químicos, nosotros también tenemos que tener un almacenamiento final de los desechos químicos, ¿no es cierto? Sí, para todos los desechos que ustedes se manejen, siempre se tiene un almacenamiento final. Por lo general, para los desechos químicos o se colocan estos junto o cerca al almacenamiento final de los desechos sanitarios. Esto tiene que cumplir otras características, ¿no es cierto? Dentro de esto también está la parte de que tiene que tener, me parece, un cubeto, un kit antiderrames y esta situación. Mi pregunta va encaminada a dónde encuentro, sobre todo, cómo se podría realizar el almacenamiento final, bajo qué normativa y pues sobre todo el kit antiderrames, cómo lo debo hacer, cómo lo debería Ya. tener dentro de la institución, por favor. Ya, claro, lo que usted puede encontrar toda esta información, porque como les había mencionado, ¿no? Si yo me iba a detallarles cada parte, nos íbamos de aquí por lo menos unas 8 horas, ¿sí? Entonces, Sí, lo que así ustedes es. pueden encontrar esta información es en el acuerdo 0036-2019 y también en el acuerdo ministerial 323. Ustedes aquí en esto van a encontrar todo este tipo de especificaciones lo que ustedes necesitan en cuanto a todos los desechos que se generen en un establecimiento de salud. Ya, muchas gracias. Ya, la Buenas noches. No sé si hay otras preguntas para terminar la reunión. Tal vez esta información nos van a ayudar, tal vez compartiéndonos o no se autoriza tal vez por la persona que está capacitando. Mm, Toda em, esta información está en la página web del Colegio de Ingenieros Químicos. Ya, perfecto, ya ingreso a verificar, ya, muy gentil. un gusto.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Agradeciendo a la doctora Alicia Bolaños, excelente presentación y que ojalá nos pueda acompañar en otra conferencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un gusto, muchísimas gracias por su atención y gracias también por la invitación. Un gusto y muy buenas noches. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Muy gentil, tenga una excelente noche. Un gusto, gracias a la orden.